vamos a la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que tradicionalmente, la verdad es que hace años que un domingo de Ramos no hablo del domingo de Ramos. Hace años que no lo hago, porque no me gusta que el asunto se vuelva como todos los domingos de Ramos, hablando del domingo de Ramos. Pues no me parece, a veces se convierte como muy, ayúdeme, como religioso, como, ¿sí? Ya sabemos de qué va a predicar el pastor el domingo de Ramos, pues del domingo de Ramos. Y entonces llevo varios años que el domingo de Ramos, no hablo del domingo de Ramos, pero hoy, que es domingo de Ramos, hoy sí vamos a hablar del domingo de Ramos. ¿Listo? Entonces, ¿de qué le quiero comentar? Si va a tomar apuntes, escriba ahí como título. Mire Mateo capítulo, para que más o menos vayamos teniendo una idea ahí del mensaje. Mateo capítulo 21, a partir del verso 1, dígame qué título tiene su Biblia. ¿Qué más, Luchito? A salvarlo. Mateo capítulo 21, ¿qué título tiene? Pero la pregunta es, ¿de verdad será una entrada triunfal? Porque ¿a qué entra el Señor a Jerusalén? ¿A qué entra? ¿Aló? Bueno, los subtítulos de la Biblia no fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Esos fueron los hombres que quisieron darle como un orden, ¿no? Sí, no, para aclarar, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿realmente fue una entrada triunfal? ¿A qué entró el Señor a Jerusalén? ¿A qué iba a entrar? Él iba a entrar a morir. Era morir. Claro, la entrada triunfal, porque no por la muerte, sino por lo que iba a suceder después de la muerte, que iba a resucitar, iba a darnos vida eterna. Amén. Entonces yo le escribí un título al mensaje, yo le cambié un poquito, yo le escribí al título, le coloqué una entrada mortal que se convirtió en una entrada triunfal. ¿Sí? Pero inicialmente la entrada, ¿cómo fue? Fue mortal, fue una entrada de muerte, pero que se convirtió en algo triunfal. ¿Para quién se convirtió? ¿Para quién fue mortal? ¿Para quién fue mortal? Dígalo fuerte. Para Jesús. Y triunfal para nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dígame si hasta ahí me van entendiendo. ¿Sí? Ok. Entonces, en la Biblia, en los evangelios, ¿cuántos aquí han leído alguna vez los 4 evangelios? Los 4 evangelios, levante la mano. No, si usted lleva más de un año en la iglesia y no ha leído los 4 evangelios, por favor, bótese de rodillas ahí y clame perdón y misericordia de una vez, en serio. Se imagine, divida 365 en los capítulos de los 4 evangelios. No, si usted no ha leído, sangre de Cristo. Entonces, usted va a notar una particularidad en los 4 evangelios. En los 4 evangelios hay algunas historias, algunas facetas de la vida del Señor Jesús que están en los 4 evangelios. ¿Sí lo han notado? Sí. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la crucifixión del Señor, por ejemplo, la última cena, y entre esos, la entrada triunfal, que dice ahí triunfal, pero que usted ya me entendió el mensaje de lo que le quiero compartir. Entonces, en los 4 evangelios aparece esta historia del Señor Jesús entrando a Jerusalén, en los 4. La pregunta es, ¿y por qué aparecen los 4? ¿Por qué uno solo? ¿Sí? Porque es necesario que muchas de las cosas que están escritas en la Biblia sean mostradas de diferente faceta. Voy a explicarle, vamos a leer hoy los 4 evangelios. ¿Sí? En los 4 evangelios donde está esta historia, para que usted se dé cuenta que en cada uno de ellos usted va a encontrar una enseñanza diferente, pero usted va a corroborar que efectivamente, como está escrito en la Biblia, así sucedió. Amén. ¿Cómo era el versículo que mi esposa les hizo repetir? Hebreos 10:39, ¿qué dice? Más el justo, dígalo más fuerte, más el justo por la fe. A ver, repita conmigo, más el justo por la fe vivirá. Otra vez. Lo veo como serios esta mañana. Lo regañaron antes de venirse para acá, ¿no? O no le dio un desayuno, ¿sí? ¿Está serio? Dale una sonrisa a su vecino. Dígale, sonríe, que Cristo te ama. Eso. Amén. ¿Listo? Es que algunos como que le echaron limón al tinto y entonces... Listo, ok. Mateo capítulo 21. Entonces vamos a mirar esta faceta del Señor Jesús
de su entrada a Jerusalén y qué enseñanza nos deja. ¿Listo? El primero está en Mateo. Vamos a mirar Mateo capítulo 21, que ya usted lo tiene ahí, ¿verdad? ¿Ya lo encontró? Sí. Mateo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis, ¿qué cosa? Subraya eso porque ahí hay una enseñanza tremenda y ahorita al final se la voy a explicar. Hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traémelo. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo es el único que aparece hablando y diciendo que lo que está sucediendo de esa entrada del Señor a Jerusalén es por causa del cumplimiento de una profecía. Amén. Dice, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos se fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramos de árboles y les tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué decían? ¿Qué decían? Levante su mano derecha. ¿Cómo es? ¿Qué decían? Diga Hosana. ¿Sabe qué significa Hosana? No sé, pastor, pero Hosana. Una vez, en una ocasión, alguien que no sabía qué significaba esta palabra, estaban cantando en una iglesia una canción que decía: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Y entonces el predicador, todo emocionado, se sube al púlpito y dice: si el Señor sana en las alturas, sana en la tierra, pasen los enfermos. Y no estaba hablando de sanidad, ¿sí? El cuidado que hay que tener cuando malinterpretamos las palabras de la Biblia. Amén. Amén. Un predicador por allá estaba hablando acerca de la importancia del cinturón, que los hombres tenemos que amarrarnos bien el cinturón, y después se dio cuenta que no era el cinturón, sino que era el centurión. Y así, ¿sí? Por eso hay que leer bien la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra Hosana significa salva, Señor. Salva, Señor. ¿Qué significa? Es o salva, o el que salva. Pero la palabra Hosana tiene que ver con salvación. El que salva, salvar, eso. O sálvame, Señor. ¿Sí? Entonces, cuando la gente le estaba diciendo Hosana al hijo de David, ¿qué le estaban diciendo? El hijo de David, el que salva. O sálvame, hijo de David. Entonces, ¿ya lo entendió? ¿Sí? Ahora sí puede decir Hosana. Ahora sí. Antes, ¿por qué lo dijo? Pues porque usted dijo, pastor. Ahora, ¿por qué lo va a decir? Porque ya lo entendió. Levante su mano derecha y diga Hosana. Ahora dígalo con el significado. Como, sálvame, Señor. ¿Sí? O el Señor Jesús me salva, o el Señor Jesús es mi Salvador. ¿Sí ve cómo es diferente cuando uno repite algo por repetir sin entender a cuando ya uno lo entiende? ¿Sí? ¿Cuántos notan la diferencia con eso? ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno tiene, igual que la palabra aleluya. ¿Sí? ¿Conoce el significado de la palabra aleluya? ¿Qué significa aleluya? Pues aleluya. ¿Sabe qué significa la palabra aleluya? ¿Qué significa? ¿No sabe? La palabra aleluya significa alabado sea el Señor. ¿Qué significa? La palabra amén. ¿Qué significa? Así sea. Amén. Ok, entonces sigue diciendo versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y tendían en el camino, y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana
En las alturas, ¿sí? Hosana en las alturas. El Señor viene a salvarnos. Diga, el Señor viene a salvarnos. Dígalo otra vez. Ok, muy bien. Entonces, primera enseñanza de Mateo. Mateo es la persona que es de los 12 del Señor Jesús. Es de los 12, pero no hace parte de su círculo más cercano. Es un testigo presencial. Él vio, él estaba presente cuando el Señor, él presenció toda la escena de lo que está pasando. Y entonces Mateo hace un recuento, una historia. Mateo escribe acerca de lo que sucedió, pero Mateo escribe pensando en sus paisanos, los judíos. ¿Qué necesitaba Mateo para poder asegurarle a sus paisanos judíos que lo que estaba sucediendo era algo que efectivamente sí era de Dios? ¿Qué usó? ¿Qué usó Mateo para decirle a sus paisanos que lo que estaba ocurriendo era algo bíblico, divino, de Dios? ¿Qué usó? Sí, ¿qué usó? Pero, pero ahí está. La profecía. Eso está en Zacarías capítulo 9, el versículo 9. No lo busque, escríbalo. Zacarías 9:9. Está la profecía de que el Hijo de Dios iba a entrar a Jerusalén, montado en un asna. Ahí está la profecía. Entonces para que los judíos le creyeran el mensaje a Mateo, era necesario que hubiese de por medio una profecía, porque ellos tenían la Torá, que se llamaba la Biblia de ellos. La Torá la tenían como su punto de referencia para las cosas que sucedían. Amén. Entonces esto es lo que hace Mateo. Es un testigo presencial que sabe a qué clase de personas les iba a escribir ese mensaje y cuál era la única forma de que ellos lo creyeran. ¿Cómo era? ¿Qué necesitaba para que los judíos le creyeran? Dígalo fuerte. Una profecía. ¿Sabía usted que las palabras, lo que está escrito en la palabra de Dios es veraz, es cierto, es verdadero? ¿Cuántos aquí creen en la palabra de Dios? ¿Sabe usted que lo que está sucediendo en el mundo entero en este momento, todo está escrito en la Biblia? ¿El Señor Jesús habló de guerras o no habló de guerras? ¿Habló de terremotos? ¿Habló de pestes? ¿Habló de epidemias? ¿Ha sucedido o no han sucedido? ¿Por qué han sucedido? Pues porque tienen que pasar, pastor. No, es porque está escrito. Amén. Amén. ¿Por qué han sucedido? Porque está escrito. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios. Por eso yo le recomiendo a usted de todo corazón, mi hermano, tenga contacto con la palabra de Dios. O sea, si usted pasa una semana y no lee la Biblia, perdone, mi hermano, su merced está muerto espiritualmente. Perdóneme. Pero usted anda repaila entonces en su vida espiritual. Porque si no hay un contacto con la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que le da vida a nuestro espíritu. El Señor dijo: no solo de pan, dure usted una semana sin comer, y mira cómo se va a sentir. Y lo mismo sucede cuando una persona dura una semana sin tener un contacto con la palabra de Dios. Amén. El segundo personaje está en el libro de Marcos. Marcos capítulo 11, del 1 al 10. Marcos 11. Ahora Marcos es diferente a Mateo. En Marcos no hay profecía, y ya le voy a explicar por qué. Marcos, ¿ya lo encontró? Sí. Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió de sus discípulos y les dijo: y la aldea que está en el frente de vosotros, y luego entraréis y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decía: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramos de árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Marcos, si va a tomar apuntes ahí, Marcos no es discípulo, Marcos no hace parte de los 12, Marcos nada. Marcos es sencillamente
alguien que está ahí presente en la escena o alguien que le contó a él de lo que pasó, y él sencillamente tomó un lapicero y escribió lo que le contaron que había sucedido. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto por noticias, por televisión, cuando sale una primicia de una noticia? ¿Sí? ¿Qué datos especiales le dan a uno en una primicia? Datos especiales, nada, ¿sí? Solamente dicen ¡pa! Un atentado, pusieron una bomba, ya, no más. ¿Quién fue? ¿Por qué fue? No se sabe, ¿sí? Y hay un montón de datos. Eso es Marcos. Marcos escribe la historia para la gente como usted y como yo, que creemos la palabra de Dios de una manera sencilla. Díganos que es profecía, que no es profecía, no hay problema. Mientras esté en la Biblia, es palabra de Dios. Hay otros que ya, a ver, demuéstreme lo que me está diciendo es verdad. A ver, ¿usted ha escuchado los insensatos que le preguntan a uno, a ver, ¿y cuándo nació Dios? ¿Se ha escuchado eso? ¿Sí? Esas preguntas insensatas. A ver, ¿quién creó a Dios? ¿Se ha escuchado? ¿Sí? ¿Sí? Esas preguntas absurdas. La gente las hace aún. ¿Sí? Pero los que tenemos una fe sencilla como la de un niño, como la fe que tenemos usted y yo, solamente necesitamos saber una sola cosa, que está en la Biblia y punto. Eso es Marcos. Marcos escribió este mensaje para los cristianos que se estaban convirtiendo en Roma. Esto se escribió mucho después de que sucedió, ¿no? Esto no es de que a los 3 días ya haber pasado, no. Pasaron meses, en algunos casos pasaron hasta años. Se recopiló la información y se hizo llegar. Marcos recogió la información y se la hizo llegar a los cristianos en Roma que se estaban convirtiendo. Pero lindo esa gente, si usted lee el libro de Romanos se va a dar cuenta, esa gente tenía una fe como la suya y como la mía, una fe sencilla, que no necesitamos muchas explicaciones, que solamente decimos si está en la palabra de Dios, es palabra de Dios y punto. No necesito que me dé tantas explicaciones, es palabra de Dios y yo lo creo, amén. Mas el justo por la fe vivirá. Si es la palabra de Dios, amén, yo lo creo y pare de contar. ¿Sí? Es para esa gente que tiene una fe sencilla, que cree fácilmente. ¿Y por qué eso es tan raro? Yo no entiendo, o sea, yo, ¿cómo así de que el mar no sea? O sea, no. ¿Sí? Entonces hay gente que le quiere buscar como explicaciones a todo y como buscarle como bonche a todo. No, pero el Señor dijo que si queríamos entrar al reino de los cielos, nos teníamos que hacer como niños. ¿Qué particularidad tienen los niños? Dígale a un niño, papito, si usted tiene esta toalla así durante 1 minuto y después usted quita la mano, la toalla queda flotando en el aire. Dígale eso a un niño y después de que le diga eso, váyase y déjelo solo. ¿Qué va a hacer el niño? ¿Y cuántas veces va a ensayar? ¿Por qué? Porque los niños lo creen. Eso es lo peligroso a veces, ¿no? ¿Sí? En Bogotá, un niño se mató porque se subió a la azotea de su casa y se salió corriendo, y de la azotea salió corriendo y ¡pum!, se mató en el piso. Pero la mamá, cuando lo fue a recoger, le encontró una toalla amarrada en el cuello. No es que se hubiera ahorcado, fue que el niño vio la película de Superman. Y el niño pensó que lo de la película era verdad. Y no es un chiste lo que estoy contando, ni es una parábola. Eso pasó en Bogotá y se mató el peladito. Entonces, mire cómo es la fe de un niño. Pero usemos eso para lo bueno. Amén. A ver, levanten la mano aquí los que saben que la película de Superman es pura mentira. ¿Sí lo había o no? O usted, ay, no me digan ustedes los que creen que es verdad. Bueno, Dios mío, Señor. Sí, todo ya para encuentro otra vez. Entonces tenemos un Mateo que necesita para que le crean su mensaje, una profecía. Tenemos un Marcos que da su mensaje ¿a quién? ¿A qué clase de público? A un público sencillo como ustedes, que fácilmente creen las cosas porque sencillamente están en la palabra de Dios. Tercero, Lucas capítulo 19, otro personaje.
Lucas 19. Esta es la parte más extensa que hay de la explicación. Lucas 19, desde el verso 20, ¿qué le dije? Desde el verso 28. Lucas 19, 28. Me avisa cuando lo encuentre. Dicho esto, ¿ya lo encontró? Iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: y a la aldea que está enfrente, y al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Gozándose. ¿Qué más hacían? Comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo, ¿qué decían? Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Dile que en esa bulla, que ser tan fanáticos. Él respondiendo les dijo, ¿qué les dijo? ¿Sí se acuerda que varias cosas que están en Lucas no aparecen en las otras dos historias? ¿Sí? ¿Ya la pilló? Sí, no aparecen. ¿Quién era Lucas? Lucas tampoco hacía parte de los 12. Lucas se convirtió en un discípulo del apóstol Pablo. Ahí usted encuentra a Lucas en el libro de Lucas, encuentra a Lucas en el libro de Colosenses, y encuentra a Lucas en el libro de Hechos capítulo 1. Lucas era médico. Lucas era médico, y aparte de médico era investigador. Era de esas personas que son curiosos, ¿sí? Y por eso aquí encontramos que Lucas explica un poquito más de la historia, precisamente por eso. Hay personas que son dadas a eso, por ejemplo los teólogos, ¿sí? que nos ayudan a tomar ciertas enseñanzas de las Escrituras y nos las amplían y nos ayudan a poder entender de una manera más fácil, más sencilla, o ciertos temas de la Biblia que uno los lee, los cree, pero no los entiende. ¿A cuánto les ha pasado eso? Usted no lee la Biblia. ¿A cuánto les ha pasado que usted lee algo de la Biblia y no entiende? Usted dice amén, pero ¿qué significará eso? ¿Qué necesita uno ahí? ¿Que alguien que sepa un poquito más que uno coja el tema? Yo lo creo, el tema, pero me gustaría poder. Eso es Lucas, ¿sí? Eso es Lucas. Entonces Lucas, en medio de que no hace parte del equipo de 12, no hace parte de nada cercano al Señor, no hace parte de nada, pero el hombre se da la tarea de investigar, y después termina convirtiéndose en una tremenda bendición, porque en la iglesia necesitamos los maestros de la palabra de Dios. ¿Cuántos sabían eso? ¿Quiénes son los maestros? Eso, los que investigan, los que profundizan, los que toman las cosas que aparentemente se ven complicadas y ellos las vuelven sencillas, ¿sí? Y Dios les da esa capacidad de poder explicar. Lucas, al final, en el verso 40, entonces dice, verso 39, entonces algunos fariseos de la multitud: Maestro, reprende a tus discípulos. Eso no está en lo otro, en las otras. Y él les dijo: de cierto os digo, si ellos se callan. Y entonces ahí es donde debemos de entender usted y yo la urgencia de predicar la palabra de Dios. La urgencia de predicar la palabra de Dios. Dígale a su vecino la urgencia de predicar la palabra de Dios. Mira a su vecino a los ojos y dígale así serio: no, pero hágame caso, si no me hace caso me bajo. Dígale a su vecino: le prohíbo que venga la próxima semana sin un invitado nuevo. No, a mí no, que diga a su vecino, yo voy a traer el mío. Dígale a su vecino. Dígale a su vecino: le prohíbo que haya venir solo. Amén. Amén. Porque estamos en un tiempo de. Vean, mi hermano, vean, como los que son así de jóvenes y de sardinos como yo. Dígame, ¿cuándo usted y yo habíamos escuchado
¿Cuándo usted y yo habíamos escuchado en todos los años que hemos vivido la posibilidad de una tercera guerra mundial? ¿Cuándo? En los años que yo tengo, jamás. En los años, ¿sí? Si aquí hay alguien mayor de 35 años que yo, ¿sí? En mis 35 años que tengo, yo no he escuchado, yo nunca he escuchado antes como se escucha hoy en día. Se está hablando de eso. Y parece, por la manera como están las cosas, pareciera que si fuera a suceder. ¿Y cuál es la particularidad de esa guerra si llegara a suceder en comparación a las guerras anteriores? ¿Ah? ¿Sabe qué es? Las armas, que antiguamente eran armas, ¿cómo se llamaría? Un militar acá que me ayude, allá el hermano militar. ¿Cómo diría Aníbal? Antiguamente eran armas convencionales, gracias, convencionales. Hoy en día no son armas convencionales, hoy en día son armas nucleares, donde una sola arma de esas tiene la capacidad de destruir ciudades enteras. Eso se está advirtiendo. Y entonces esto nos tiene que generar una urgencia. ¿Cuántas personas hay alrededor de su casa que no han conocido al Señor? ¿Cuántos? ¿Y a cuántos de ellos usted les ha predicado? ¿A cuántas personas de su familia usted les ha predicado? Dígale a su vecino, tenemos una urgencia. Dígale, tenemos una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? No está mal que usted venga a la iglesia, lo felicito que usted viene a la iglesia, pero pensemos también en aquellos que si llegase a ocurrir una guerra de esas, ¿qué pasaría con ellos? Si llega a reventar una bomba de esas por acá, ay, pastor, tan exagerado. ¿Y no puede pasar o sí? ¿Aló? ¿Puede pasar o no? Ahorita como están pasando las cosas, cualquier cosa es posible, en serio. ¿O usted pensaba que el COVID iba a llegar a su casa? No, yo a mí ni por broma me pasó por la cabeza eso. Y vea, llegó hasta mi casa. Chao, boletas de COVID. Bueno, cuarto. Ya ahorita voy a terminar dándoles una explicación y terminamos. Cuarto, libro de Juan. Voy a darle unos tips al final de estas 4 tremendas enseñanzas de los 4 evangelios. Juan capítulo 12, versículo 12 al 19. Este es Juan. Este es diferente a todos los otros anteriores. ¿Por qué? ¿Quién era Juan? ¿Se acuerda? Juan, ¿se acuerda de Juan? El que estaba, ¿quién fue el que colocó la cabeza sobre el pecho del Señor Jesús? Juan. ¿Quién era el que acompañaba al Señor Jesús cuando iba a levantarlo a los muertos? Juan. ¿Quién era el que acompañaba a Jesús a sus jornadas de oración y se quedaba dormido? Bueno, Juan, ¿sí? Juan era el que hacía parte de ese círculo íntimo del Señor. ¿Cuántos aquí son íntimos con el Señor? ¿Y el resto? O sea, su merced no ora. Tenemos que hacer eso. Hay un cantante que me gusta mucho, ¿cómo se llama? Baraj. Y el hombre en sus canciones, él habla mucho acerca de la intimidad. Él habla de eso, de la intimidad, de lo importante de ir allá, a ese lugar de oración, pero a tener una verdadera intimidad con el Señor, que de verdad disfrutemos de su presencia, que de verdad sepamos que estamos con Él, que hacemos parte de esos que el Señor viene y atiende. ¿Sí? Amén. ¿Usted de esos? ¿Usted ora con afán o sin afán? ¿Usted saca su tiempo para ir a la oración, a tener tiempos de deleite con el Señor? Salmo capítulo 37, ¿qué dice? Deleítate asimismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuánto tiempo de cada día usted saca para ir a tener esa intimidad con el Señor? Pastor, así, cuando estoy así que estoy muy botado, por ahí de 5 a 6 minutos. ¿Cuánto es lo mínimo según el Señor Jesús? No según su pastor,
según el Señor Jesús, ¿cuánto es lo mínimo que un creyente debe orar todos los días? ¿Cuánto es? ¿Sí sabe? ¿No sabe? ¿Cómo fue que el Señor le dijo a Pedro? ¿Cómo le dijo a Pedro? Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera, ¿qué quiere decir? Que la tarifa mínima es ¿cuánto? Mira a su vecino a los ojos y dígale, ¿cómo andamos? Porque si su merced no tiene ese tiempo para orar, dígame cómo va a ser el Señor para tener tiempo para usted si usted no tiene tiempo para Él. Lo que el hombre sembrare. Excelente que usted venga a la iglesia, lo felicito, pero complemente eso con una buena vida espiritual. Dígame ahí por favor. Diga, voy a complementar mi venida a la iglesia con buenos tiempos de oración en mi casa. A ver, dígalo otra vez. No le entendí ni papa. Dígalo más fuerte y más despacio. 1, 2, 3. Eso. Y ahí sí podemos decir que somos personas íntimas con el Señor. Amén. Amén. Juan capítulo 12, verso 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido, ¿a dónde? ¿A cuál fiesta? ¿A cuál fiesta? A la fiesta de la Pascua. No se lo olvide. Había fiesta. Había una celebración en Jerusalén, la fiesta de la Pascua. Míreme para acá. Jesús llegó, por así decirlo, para que me entienda, por días. El Señor Jesús llegó un domingo a Jerusalén, que era el primer día de la semana. Él iba para la fiesta, que la Pascua él la celebró con los discípulos, ¿se acuerdan? Sí, antes de morir. Y el siguiente domingo estaba resucitando de los muertos. ¿Sí? En 8 días pasaron una cantidad de acontecimientos extraordinarios para favor suyo y favor mío. Versículo 12, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! ¿Qué significa? ¿Ya lo olvidó? ¿Qué significa? Salva, eso, amén, muy bien. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron. Estas cosas no las entendieron, ¿quiénes? Al principio, entre ellos, el que está escribiendo, porque eran los discípulos, ¿sí o no? Entre ellos, Juan. Entonces dice, ¿dónde voy? Verso 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Verso 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿qué dijeron? Ya veis que no, mirad, el mundo se va tras él. Gloria a Dios, ojalá todo el mundo viniera tras el Señor. Terminamos con Juan. Entonces cuando hablamos de Juan, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de qué? De amistad, de intimidad, de cercanía con el Señor. Un discípulo que se pone a ponerle atención más bien a lo que está pasando exteriormente de la situación. Él analiza y entonces ahora ve que hay un grupo de personas llamadas los fariseos, que se sienten incómodos y celosos por lo que está pasando. Juan es discípulo, está presente, vio las cosas que pasaron, pero se puso a mirar, era lo que estos hombres decían. Estos hombres estaban incómodos. Juan se pone a ponerle cuidado a lo que estos líderes religiosos estaban diciendo, y tenían celos del Señor, no les gustaba. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la gente va a dejar de seguirnos a nosotros por seguir a este nazareno? Y se pone mal. Pregunta, ¿la gente nos tiene que seguir a nosotros? ¿A quién tienen que seguir? No le escuché.
es al Señor. Su merced está aquí ¿por quién? Por la mujer, pastor, porque me dijo que si no venía a la iglesia me echaba a la casa. No, no es así. No, usted no venga a la iglesia por su mujer. Usted no venga a la iglesia por su marido. No, venga a la iglesia por el Señor. Porque usted necesita al Señor para ser salvo. Su mujer no lo va a salvar. Su marido no lo va a salvar. Es el Señor el que nos salva. Aló. Y si vamos a venir a la iglesia, vengamos por el Señor. Amén. Vengamos por Él. Él es nuestro Salvador. Esta gente tenía celos de Jesús. No querían que siguieran a Jesús. Estaban buscando era la gloria de ellos, no la gloria de Dios. Y mire el error que se comete. Entonces Juan nos deja una enseñanza tremenda. La enseñanza de la intimidad con el Señor y la enseñanza de seguir verdaderamente al Señor. No seguimos a las personas, seguimos es al Señor. Amén. Haga que su vida, que usted se convierta en eso, en un seguidor de Jesucristo. Amén. Y terminamos. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos de estos cuatro personajes que nos certifican que efectivamente lo que está escrito sí sucedió? Aún hoy en día en Jerusalén se celebra esto, para los que no saben. Solamente que por la guerra que hay ahorita en ¿qué va a decir? ¿Que en Rusia? La guerra que hay en Israel con el grupo Hamas. No, la guerra no es con los palestinos, es con el grupo Hamas. Pues para aclarar, ¿no? Pues sí, son palestinos, pero es un grupo que está dentro de los palestinos. Y entonces, a raíz de esa guerra, entonces prácticamente el turismo en Israel. ¿A cuánto le gustaría ir a Israel en este tiempo? Levante la mano. Compre un seguro de vida de una vez. Entonces, déjelo firmado, por favor. Sí, porque en estos momentos hay una guerra allá y entonces el tema turístico está bastante estancado a raíz de eso. Pues, entendido, ¿no? Pero aún así, los cristianos que hay en Jerusalén y que viven allá, en esta época, ellos están celebrando, recordando. Primer punto de enseñanza. Primero, la entrada triunfal del Señor, que para Él fue mortal, pero para nosotros fue triunfal, más que un mito evangélico o una tradición religiosa, fue un hecho real. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Segundo, el Señor Jesús vino a cumplir las profecías que se relataron acerca de Él. Todo lo que está en Isaías, lo que está en los Salmos, lo que está en Zacarías, todo eso eran simples profecías que después se hicieron una realidad, porque todo lo que escribieron los profetas, absolutamente todo se tiene que cumplir y se ha estado cumpliendo. Amén. Tercero, muchas de las mismas personas que gritaban Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, muchas de esas personas unos días después, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué decían crucifícalo? Porque otras personas malintencionadas los alentaron a ellos a eso. Tenga cuidado, mi hermano, míreme, tenga usted cuidado cuando alguien lo quiera sacar a usted de la fe del Señor Jesucristo. Tenga cuidado cuando alguien, y usted tenga cuidado allá en esa iglesia, tenga cuidado porque eso allá, eso allá le quitan la plata a uno. Tenga usted cuidado allá porque yo conocí a una persona que volvió loca a leer la Biblia. ¿Ya escuchas el cuento? Sí. Sí, ahí tenga cuidado, esa gente, eso allá es más peligroso. Y el diablo, y de eso vamos a hablar esta semana, de eso, porque eso es parte de la guerra espiritual. ¿Sabía eso? Sí. El diablo usando personas para querer sacarlo a usted, llenarle su cabeza de argumentos y mentiras para sacarlo a usted. ¿A dónde lo quiere llevar el diablo a usted? Otra vez a la esclavitud del pecado, allá afuera, porque el diablo sabe que allá sí le puede hacer daño. Amén. Lo cuarto, esta sí está tremenda. ¿En qué animalito montaron al Señor? Esta sí usted no se la sabe. A ver, agárrese duro de la silla y le voy a contar una perlita de esas bien lindas, de esos descubrimientos hermosos, ¿sí? Resulta que habla de un asno. El Señor Jesús no entró en un caballo, no entró en un carruaje, ¿sí?
como un rey victorioso, aunque era rey, ¿no? Era rey. Debía entrar, ¿podía entrar en un carruaje? ¿Sí o no? Claro. ¿Podía entrar en un caballo de paso fino? ¿Podía o no podía? Claro, el rey de la gloria, ¿sí o no? ¿Podía entrar en un camello? ¿Quiénes entraban en camello a las ciudades antiguamente? Los grandes mercaderes, los negociantes, los empresarios. Las limusinas de ellos eran los camellos, para los que no sabían. Pero el Señor, ¿qué escogió? Un asna. ¿Qué era? ¿Por qué Él escogió un asno para entrar? Escriba ahí bien grande y aprendas esta. Los asnos los usaban los reyes en la antigüedad, cuando iban a la guerra y cuando veían que el ejército que ellos iban a enfrentar era más grande que el ejército de ellos, el rey cogía no un caballo, cogía un asno y se iba a hablar con el rey del otro ejército. Y cuando el rey del otro ejército veía que él venía montado no en un caballo, sino en un asno, él decía: ese viene en son de paz. No venía a guerra, venía a hacerle un tratado de paz. ¿Sí? ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? ¿Ahora ya entiende por qué? Levante la mano los que sabían eso. Yo tampoco, pero me pareció interesante. El rey de reyes y señor de señores no entra como un rey de guerra. Entra, digan: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Palabra del Señor Jesús. Amén. Entonces el Señor Jesús entra y ese asno lo que hace es dar un mensaje: señores, yo no vengo en son de guerra, yo vengo en son de paz. ¿Por qué? Porque el mayor pacificador de todo el universo se llama nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él mismo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Él fue el primer pacificador. Miren la cara a su vecino, si tiene cara de pacificador o no. Dígale, pregúntele a su vecino en qué va a salir montado de acá: en un pollino o en un percherón. Dígale, ¿en qué va a salir montado? ¿En un paso fino de acá en la iglesia? ¿Cuántos van a salir montados en un asno? Somos gente pacificadora. Diga: soy gente pacificadora. Dígalo otra vez. Diga a su vecino, dígale: somos pacificadores. En la casa en que nos vamos a montar. Cuando su mujer se ponga así como con ganas de subirse a un paso fino, usted caballero, ¿dónde se va a subir? ¿Ah? En una asna. Mi hijita, venga mi amor y hablamos. No se ponga así su merced. Entonces su merced lo ve así todo humilde, todo esto. Ella se baja el percherón y ella también se sube en su asnito y listo, papito, venga y hablamos entonces. ¿Cuánto me entendieron? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Lección final. Este domingo es un domingo de celebrar, de darle gracias al Señor, porque en medio de lo que para Él fue una entrada mortal, para usted y para mí fue una entrada triunfal. Murió de una manera muy cruel. Lo llevaron a una cruz, lo metieron a una tumba, pero no se quedó allá. Por usted y por mí, al tercer día resucitó entre los muertos, y donde Él está, seguro que usted y yo vamos a estar por la fe que tenemos en Él. Dele el mejor aplauso de todos a Jesús. El mejor aplauso. El mejor aplauso. Si puede aplaudir más fuerte, apláudale más fuerte, porque Él se lo merece. El Rey de la gloria, el Príncipe de paz, el Dios victorioso, el que venció una vez y para siempre, el que murió y nunca más volverá a morir. La muerte nunca más se volverá a enseñorear de Él, y donde Él está, allá usted y yo estaremos con Él por la eternidad, por haber creído en Él y en su palabra. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a orar también por la vida de un hombre que está hospitalizado en estos momentos, que se llama Alexander López. Pero vamos a orar primeramente.
Cierre sus ojos ahí donde está. Yo no sé de estas 4 historias, 4 relatos, cuál le haya llamado más la atención a usted. Una cosa le digo, es verdad. Algo duro para el Señor Jesús. Duro para Él. Para sus discípulos. Verlo morir en la cruz y no entender por qué estaba pasando eso. Duro para ellos. Pero hermoso para nosotros, que ahora, después de haber visto todo lo que pasó, el Señor viene con misericordia por usted y por mí. No sé si le gustaría levantar sus manos al cielo, poner su mano en el corazón. No sé qué le gustaría a usted hacer en esta mañana. Darle gracias al Señor por haber permitido esa entrada a sabiendas. Él sabía que iba a entrar, él sabía que iba, él sabía lo que iba a pasar, él lo sabía. Él sabía que iba a entrar y que al 5.º día lo iban a matar. Él sabía eso. Aún así, decidido fue allá, pensando en usted y pensando en mí. Curioso, porque el Señor quiso usar un asno para su entrada, y ahora el Señor lo quiere usar a usted también. Lástima, no sé por qué a veces los hermanitos de la iglesia se hacen del rogar para tener un privilegio tan grande como servirle al Señor. Pero bueno, Dios sabe por qué. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Hoy, Señor, entendemos tu palabra y te damos tantas gracias. Sabemos que sí fue verdad, Señor. Sí fue verdad, sí es verdad que tú viniste, Señor, hace 2000 años, que entraste triunfante para nosotros a esa ciudad de Jerusalén, Señor. No entraste en un caballo, no entraste en un camello, entraste en un asno, Señor, porque tú querías dar un mensaje que efectivamente, como estaba escrito en las Escrituras, tú eras el príncipe de paz y eres el príncipe de paz. No eres un Dios de la guerra, eres el príncipe de paz, el que vino a ponernos en paz con el Padre Celestial, aquel que vino a mostrarnos el mejor camino para reconciliarnos con el Padre, pero también aquel que nos enseñó a reconciliarnos entre nosotros, a perdonarnos, a amarnos, a no estar teniendo guerras entre nosotros mismos, guerra en la casa con la familia. Aquel que nos enseñó a perdonarnos, a mirarnos a los ojos y a decirnos: te perdono, perdóname. Aquel que nos dejó un mensaje de reconciliación, y que usted puede tener ese mensaje en su vida, puede tener ese mensaje en su casa, para con su familia, con su esposo, su esposa, sus hijos, su casa. Un mensaje de restauración, de sanidad, de liberación. El príncipe de paz viniendo a su vida. ¿Qué tal si levanta sus manos al cielo y le pide al Señor que, así como Él hizo esa entrada triunfal a Jerusalén, dígale: Señor, ahora por favor entra en mi vida? Dígale: príncipe de paz, dígale: príncipe de paz, ven a mi vida. Dígale: príncipe de paz, ven a mi vida. Ven a mi vida, Señor. Que así como tú entraste montado, Señor, en ese asno, que yo también aprenda de ti, Señor. Como tú lo dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dígale: Señor, hoy me bajo de ese caballo. Dígalo así, dígale: Señor, hoy me bajo de ese caballo, y a partir de hoy me voy a montar en un asno como tú lo hiciste, Señor, para que donde quiera que yo vaya o esté, siempre yo vaya con un mensaje de paz, con la actitud de una persona pacificadora, Señor. Hoy me bajo de ese caballo de orgullo, de rebeldía, de desobediencia, de altivez. Hoy me bajo de ese caballo. Dígale: ore así, ore de esa manera, y pidámosle al Señor eso: Señor, hoy me bajo de ese caballo y me voy a montar al igual que mi Señor Jesús, mi príncipe de paz. Al igual que Él, también me voy a subir en un asno, Señor, y voy a caminar en ese mismo camino, y voy a ser un pacificador como Él lo fue, Señor. Y no voy a permitir más la guerra en mi vida, Señor. Y no voy a permitir más la guerra en mi corazón, en mi mente, Señor. Hoy determino, Señor, que el príncipe de paz está en mi vida. Dígale: Señor Jesús,
ven a mi corazón, ven a mi vida en esta mañana. Dígale: Señor, hoy que es un día propicio para recordar eso que tú hiciste hace 2000 años, Señor, que hoy podamos recibir, Señor, podamos tenerte en nuestro corazón y que podamos ser esos pacificadores. Dígale: Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, dígale: Señor, gracias, porque a sabiendas de lo que te iba a suceder, aún así insististe en entrar a Jerusalén. A sabiendas de lo que iba a suceder, pero sabías por qué lo ibas a hacer, y era por salvarme. Dígale: Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dele el mejor aplauso que tenga el Señor, mi hermano. Aleluya. Si puede aplaudir más fuerte, adelante. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Príncipe de paz. Príncipe de paz, gracias. Gracias. Aleluya. Gracias, príncipe de paz. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Señor. ¿Cuántos se quieren ir bendecidos de este lugar? Entonces, hágame caso. Aliste una pierna. Ahí, hágame caso. A esa pierna. Diga, así, diga: hoy me bajo del caballo. Así, eso. ¿Ya bajó? Pero, ¿a dónde se bajó? ¿Sí? Ahora la otra pierna. Diga: ahora me subo en un asno para imitar a mi buen Jesús. ¿Cuántos lo van a hacer? Eso. Y ahí sí vamos a agradar al Señor. Amén. Wow. Qué bendición. Pastor, ¿y qué hago con el caballo? Guárdelo para la feria. No, mentiras. ¿Qué hacer con el caballo? Llévelo a la cruz del Calvario. Y que ese caballo, que representa la rebeldía, el orgullo, la altivez, el mal carácter, lleve ese caballo allá a la cruz. Y que allá el Señor lo convierta en un sacrificio. Amén. Porque tenemos que vivir imitando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo le va a ir esta semana? ¿Cómo le va a ir esta semana? ¿A cuántos van a tener una semana bendecida? ¿Por qué? ¿Quién corre más, el caballo o el asno? ¿Quién corre? No, ¿quién corre más? ¿Y el asno? Más calmadito, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero, míreme, no por mucho correr se llega más rápido. Es mejor al ritmo del Señor, y ahí va a estar la bendición de Dios. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos bendecido. Gracias por darnos tu palabra. Salimos de este lugar muy bendecidos, Señor, porque nos diste un mensaje muy claro para nuestras vidas. Gracias porque el desafío hoy es salir de este lugar a imitarte a ti, Señor Jesús, el príncipe de paz. Que ese príncipe de paz esté toda esta semana gobernando mi corazón. Que toda esta semana, Señor, yo pueda vivir una vida para agradarte a ti. Ese caballo, Señor, hoy lo llevo a la cruz y declaro, y te lo ofrezco como un sacrificio allá en esa cruz, Señor, para nunca más volverme a subir en ese caballo, Señor, sino que me voy a mantener, al igual que tú, Señor Jesús, en ese asno, Señor, aprendiendo a ser manso y humilde de corazón como tú lo fuiste. Señor, muchas gracias. Ponemos esta semana en tus manos. El seminario de guerra espiritual que empezamos mañana lo ponemos en tus manos. Oramos por la vida de Alexander López, que está en Bucaramanga. Pedimos misericordia por la vida de este varón, Señor. Oramos para que lo guardes, para que lo protejas, para que lo ayudes. Que la sangre que brotó del cuerpo llagado de nuestro Señor Jesucristo, que esa sangre toque el cuerpo de Alexander López, que reciba sanidad física, que reciba sanidad, que el espíritu de la muerte se aparte, se aleje completamente
de esa habitación donde está Alexander López. Reprendemos el espíritu de la muerte ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos la presencia de Dios en ese lugar, Señor, y que tú le das la victoria a Alexander y que nos da la victoria a nosotros para esta semana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se van bendecidos? ¿Cuántos se van bendecidos? Dígale a su vecino, nos vemos en el seminario Guerra Espiritual y el miércoles y jueves con nuestros invitados. Dios los bendiga, Dios los guarde, vayan en la paz y en la bendición del Señor. Que tengan una semana super, hiper, mega, archi, recontra, ultra bendecida. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones.